bueno, no sé si hay varios, pero yo imagino que el pueblo salvadoreño se siente un poco decepcionado de ver lo que sucedió en nuestro estadio más simbólico, el Coloso de Montserrat. Ahí fue donde caímos por 2-0 ante México. Y yo creo que caer 2-0 no es tan decepcionante en sí cuando pues tu selección da muestras de buen fútbol, da muestras de interés y de estar enchufado en un partido, pero la realidad es de que se percibió, por lo menos yo así lo hice, lo percibí de una manera muy distinta, muy distinta. Eh, Siento que nos cedimos en jugar al pelotazo demasiado y no vi ni un solo pase así que digamos fuera productivo, un pase largo, un pelotazo que le hayamos sacado provecho. En sí, de un pelotazo que saca el arquero, un despeje, la verdad surge la jugada del primer gol, porque lo tira ahí al centro del campo, donde había mayoría eh, de jugadores mexicanos, y lo deja ahí, había uno contra uno, fueron a pelear ese balón por el aire y era un 50-50 si lo ganaba el jugador mexicano, que es lo que al final termina sucediendo, pues se queda con la mayor ventaja México y esta jugada al final terminó en el primer gol que sufrimos. Es increíble cómo nos quedamos con uno menos. Bueno, pueden decir el árbitro y eso, es cierto, pues tuvo sus errores, eso no era para tarjeta roja ni de cerca. Eh, Era para María, sí, era para tarjeta, claro, amarilla. Pero bueno, eh, el punto es de que nos quedamos con uno menos y lo irónico de todo esto es que con un jugador menos, eh, El Salvador se vio mejor que cuando nos quedamos de nuevo otra vez con un número de jugadores, eh, digamos, con la misma cantidad que el equipo mexicano, con el mismo número de jugadores que el equipo mexicano. Y es increíble, pues. No sé qué es lo que sucedió porque estábamos 10 nada más contra 11 y se veía de mejor manera el equipo que cuando nos quedamos 10 contra 10, imagínense. Eh, Abusamos del pelotazo. A veces habían jugadores ahí que tenían a otro jugador salvadoreño a un lado para poder darle el balón y buscar una mejor opción, pero en lugar de darle el balón hacia un lado a su compañero que tenía ahí y que probablemente hubiese tenido una mejor perspectiva del terreno de juego, o sea, una mayor amplitud y otro ángulo de jugada, otra posibilidad de pase, no hacíamos eso, tirábamos el balón, un pelotazo que se terminaba perdiendo en todo tiempo, perdimos el balón con esos pelotazos, en todo tiempo, y seguíamos apostándolo a lo mismo. Pues bueno, yo creo que no soy yo el único que se siente así, un tanto eh, decepcionado, indignado, pero bueno, pues quiero darle paso a otras personas para que puedan expresar su opinión también acerca de este resultado. Eh, Obviamente el segundo gol que cayó de penal, pues parece que el jugador toca el balón, el jugador salvadoreño. Parece que toca el balón y el árbitro decide pitar penal. No sé, o sea, yo me reía ahí porque yo claramente vi que el jugador salvadoreño roza el balón, y lo desvía y por eso termina tomándolo el arquero. Y me reía porque digo yo, wow, este que de verdad se ve que fue una barrida más
limpia, más clara, que le va claramente al balón, pues termina pitándolo como penal, y aquella barrida del otro jugador salvadoreño donde levanta el pie y si hubo contacto no lo termina pitando como penal. Son las ironías del fútbol, señores, y de los árbitros, pero la verdad es que no fue culpa del árbitro que hayamos perdido ahora. Es la realidad. Vamos a contestar esa llamada que tenemos acá. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, brother, ¿cómo te va? Aquí, siempre en contacto, pendiente de tus en vivos. Estamos en vivo, ¿verdad? Estamos en vivo, brother. Sí, sí. Bueno, gracias por atender mi llamado. Sí, estoy como todos los salvadoreños, muy tocado, muy dolido, ah, casi llorando, compadre. Vale. Eh, No sos el único decepcionado, créemelo, brother. No sos el único decepcionado. Yo creo que vemos varios pero, decepcionados porque pues hemos visto mejor pero fútbol en nuestra época. no estábamos decepcionados. Estoy más decepcionado de la actitud de las personas, hermano. Todos sabíamos que este proyecto no es, como te comenté una vez, es para el próximo, ¿me entendés? Sí, para la próxima Pero lo que eliminatoria. exactamente, los muchachos van a estar bien. Lo que no me gustó fue este hijo de su puta madre, ex director técnico de la selección, un argentino, creo que argentino, no el malparido ese, que empezó a hablar cosas. Mira, nunca hay que morder la mano que te da de comer, jamás en la vida. Mejor te callas y no opinas. Segundo, la actitud del Cuscatlán ahora fue muy dura. Eh, Hay que saber perder aunque te duela, como te he contado y te he dicho, aunque te duela hay que saber perder y aceptar la derrota. Yo no pienso que nosotros como país, como selección, y te voy a comparar una cosa, todo el mundo piensa que nuestro presidente va a arreglar el país en 2 años, pues nuestro coach no va a arreglar la selección en 2 años, hermano. Es un proyecto y hay que entenderlo y vamos a sufrir, vamos a llorar. Pero ¿sabes por qué estoy llorando? Porque le ponen ganas. O sea, ya no los humillan, sino que más bien los tienen temor que los muchachos juegan bien. Y hay que saber entender eso Hey, brother, pero ahora y que no salió nada. nada, brother, ahora no jugamos bien, la verdad, no salió nada. Como decimos nosotros los salvadoreños, ni la ciguanaba no salió. Fíjate que yo como jugador de fútbol, pues yo, bueno, es una de las cosas que tú no sabías. Yo casi jugué profesionalmente en Australia, ¿no? Oh, Cuando vine. qué bueno saber. Bueno, danos su opinión como jugador Ok, profesional de como fútbol. jugador, bueno, para que googlees, yo tuve la oportunidad cuando vine en el 88 de entrenarme con Nelson Brizuela, que es un paraguayo que jugó en El Salvador. Ok. Es del Municipal Ameño, fue un coach de muchos años. Pues él cuando vino a Australia de Paraguay, estaba joven, jugó por un club, y si vos ahorita lo googleas, se llama Club Marconi, que son italianos. Entiendo. Ok, y yo fui convocado a todo eso. Y pasé todo. Estaba Mariani y estaba este señor, el paraguayo. El paraguayo se hacía caso de la Bajo 21 y lo demás. Bueno, una larga historia, pues yo no tenía los recursos como para dejar mi trabajo en la manera que llegué a este país. Pero yo seguí jugando, como te he contado, representé orgullosamente mi país aquí en Australia jugando al fútbol y bla, bla, bla. Jugué con Uruguay, con la selección de chilena, étnicos que se llaman, equipos que siempre estuve metido. Pero como jugador te voy a dar mi opinión. Es que hay días, compadre, que no te sale nada. O sea, tú te levantas con el pie derecho y prácticamente creo que entre el pie izquierdo, como decimos, ¿no? Hoy no fue nuestro Y día, tú, ¿no? aunque le exactamente. Entonces, todos teníamos días buenos y días malos. Por ejemplo, el partido contra Costa Rica fue muy bueno. Los muchachos iban ganando. La experiencia ahí los cobró. Los pasó la factura por no saber
Cuando un equipo se te viene encima, bueno, prácticamente te metes atrás. Entonces nosotros seguimos, bueno, pues yo no quiero comentar porque yo no soy director técnico, yo jugué al fútbol. Sí. Ahora fue un día gris para nuestra selección. Creo que fue un día gris. Creo que los muchachos venían de haber perdido ese partido. ¿Me entendés? Entusiasmados y todos. Y también no le quitemos el crédito. México, ¿cómo vamos a comparar la Liga de México con El Salvador? Bueno, algo de verdad dijo este señor que empezó a hablar, pero no tenía que haberlo dicho, sino que se hubiese quedado callado y el que cae otorga, ¿me entendés? Sí, pues si no vas a decir nada productivo es mejor callar a veces, ¿no? Ajá, porque él no sabe cuándo otra vez va a querer llegar a El Salvador, donde ya nadie lo quiere, va a querer a recibir un equipo y nadie lo va a recibir por las cosas que dijo, porque los salvadoreños. Pero aparte de eso, fue una tarde, una noche gris. Para mí fue una tarde, para usted una noche, creo. Sí. Le he sufrido muchísimo, mi hijo está llorando. Gracias a Dios. Digo, no, pues él tiene su equipo de Colombia también, que lo sigue. Y espero que Colombia pues haga las cosas bien para el Mundial, que siempre va. Pero yo siempre le meto mi paísito bonito, lindo país. Hoy fue un día amargo. ¿Crees que nos hizo falta ese jugador que ves ahí, bro, del 4, Zabaleta, el defensón ese? Obviamente. ¿Sabes lo que falta? Es una cosa que estos muchachos lo van a aprender en el transcurso y creo que Hugo Pérez se lo va a enseñar. Lo que hace falta es que, como yo jugaba contra otros países acá, por ejemplo, hacíamos selecciones de El Salvador, pero ponerle amateur, ¿va? Chile, Uruguay, Argentina, de Yugoslavia, de todos los países. Yo jugaba contra todos esos equipos. Y yo jugaba un equipo chileno. Y yo era el único salvadoreño. Y yo soy centro delantero, juego de 9. ¿Sabes que a mí nunca me intimidó ni la grandeza, ni la velocidad? Ni la agresividad. Porque como que se te corta un poquito. O sea, te baja el volumen un poco. ¿En qué me quedé? ¿Qué fue lo último que escuchaste? ¿Nunca te intimidó? ¿Qué dices? Ni la grandeza, ni la agresividad, ni el físico. Y yo creo que ahí hay que enseñarles a... Y es que la selección se veía nerviosa, brother. Se veían nerviosos los jugadores. Es que no daban buenos pases. Y esto que yo no la vi, sino que yo lo estaba escuchando por la... mira, estaba haciendo mi curso porque yo estaba haciendo un curso para agarrar un certificado 3 de Transport en Operations. Sí. Y para obtener, ¿me entendés? Ese es mi certificado 3 para trabajar en una compañía de transporte y más encima me van a regalar, digo yo, me van a regalar porque me lo está pagando el gobierno, gracias a Dios, porque estábamos en lockdown y me apunté y califiqué, porque yo ya tengo mi certificado de Banking and Decorator. Aquí todo tenés que estudiar en Australia, aquí no es como allá en Los Ángeles. Ah, sí, yo pinto, no, aquí tienes que ser calificado. Oh, ¿en serio? Pero sí, y luego vamos a hablar así personalmente y te das cuenta de lo que es aquí. Ojalá puedas venir aquí a Australia y yo te recibo en mi casa 100%. Bueno, ojalá un día puedas venir de vacaciones y conocer. Lo que quiero comunicarte es que tú dijiste una palabra muy clave. ¿Cómo se vio el equipo? Intimidado. Sí, se vio así, muy nervioso, la verdad. Sí. ¿Y por qué crees que las personas se ponen ansioso y nervioso? No sé si fue todo el público porque estaba a reventar el estadio, brother. No sé si fue la misma presión del público que fue contraproducente. Mira, al final. Se veía como muy presionados. Te voy a decir, si tú llamas a Nelson Brizuela y le das mi nombre, creo que todavía anda por ahí, ya no creo que sea coach, pero él fue el coach del Municipal Limeño muchos años. Es de Paraguay. ¿Sabes por qué se ponen nerviosos? ¿Por qué? Porque no saben controlar las emociones. Tú vas a un partido
y tú tienes que controlar las emociones. Cuando entras al campo de fuego, no empieces a que las emociones te sobre te sobrelleven, ¿me entendés? Te traspasen. Brother, Las emociones, hasta el presidente Nayib Bukele se acaba de pronunciar, fíjate, con esto. Creo ¿qué que dice? él se siente como nosotros nos sentimos. Mira, te voy a compartir primeramente lo que retuiteó él. Sí, sí, sí. Esto lo retuiteó de su hermano. Su hermano mandó el tweet y él también lo compartió, el Ujú, presidente. Dice, puede existir mucho talento, ganas e incluso coraje en algunos momentos. ujú. Incluso la suerte puede estar presente, pero Correcto. si no se aplica la psicología deportiva y la ¿Sabes lo que se llama eso? Te lo voy a cortar. Se llama disciplina deportiva en cada aspecto de tu rama, así seas, porque yo creo que Ok, te voy a voy a cortar terminar eso porque de leer sí, el sí, sí, tweet. sí, 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 Dice, perdón, sí, 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 pero si no se aplica la psicología deportiva y la musculación en los nuestros, seguido del fortalecimiento de la liga, no veremos grandes cambios. Dale, brother, ahora sí. ok, te lo voy a dividir en dos partes. Como jugador, primero, yo escuché por ahí que unos comentaristas dicen que nuestros jugadores no están bien comidos. Eso es mentira. Porque yo vine aquí a Australia, tenía 17 años y comía pupusas, tortillas, huevo frito, arroz, carne y todo. Y yo jugaba y fui calificado para jugar en el Marconi Club. Sydney se llama Marconi Club en Sydney, Australia. Y Google, hacerle Google vas a ver, es un gran club. Sí, la vez pasada lo Y estuve yo, buscando acá y lo pude ver, que es un club lo deportivo este de... ver, va. Sí. Y me di el gusto de jugar porque te dividieron, ¿verdad? Entonces dijeron, estos son los nuevos. Yo fui por un camp de jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Ujú. Yo el lunes me tenía que presentar a trabajar. Y el domingo hicimos un partido que incluso David Echegoyen, que jugó en la selección. Si vos buscas el nombre de David Echegoyen, jugó en la selección nacional bajo 17. ¿Ok? Ok. De El Salvador del año parece 89-90, porque él vino en el 91. Y él me acompañó y él quedó porque él tenía los padres, pero después no surgió porque pues es un poquito flojo, ¿no? Para meter la pierna, era más técnico, o sea, le daba miedo, saltaba cuando le venía. Y yo me acuerdo que hizo Mariani hizo el equipo principal y este paraguayo hizo el equipo que los que queríamos jugar. Yo ese día arrasé con todos. ¿Sabes por qué? Ajá. Incluso me acuerdo que hice 2 goles, uno de una tijereta, hermano. Y no te estoy contando mentiras, preguntarle te voy a dar números y llamas y te van a decir, Oscar Castellano siempre puso el nombre del Salvador. Pero ¿por qué? Vamos al punto que no lo debíamos de la conversación. No estoy hablando de mí, sino de la selección. Es que psicológicamente, ¿ok? Nuestros muchachos no están preparados. ¿Me entiendes? ¿Por qué no están preparados? Necesitan más tiempo. Necesitan enseñarles, ponerle a ese muchacho que juega, que vino de Holanda y todo eso. Ellos quieren impresionar a las personas. Entonces, la emoción les roba el sentimiento y el sentimiento los hace hacer cualquier cosa, agresivos por el penal, por ejemplo. Mira, ¿para qué vas a hacer un penal? ¿Para qué te vas a arriesgar a hacer? Yo siempre he dicho, yo jugaba de 9 delantero. ¿Para qué vas a meter un codazo? ¿Para qué vas a agredir jugador? Sí hay que ir fuerte a la pelota, ¿me entendés? Pero siempre cuidándose que no te vayan a... Yo jamás fui expulsado. Fui expulsado porque me agarraba piñazos y cuando me agarraban piñazos, pues yo respondía y me expulsaban. Pero como yo era el jugador, ¿me entendés? El jugador que todos iban a pegarle. Yo sostenía la pelota, hermano, y aquí cuando hacíamos campeonato, yo jugaba por los salvadoreños, me pegaban por atrás, por encima, me rompían la gente. Entonces había un momento que perdía, pero perdía el control cuando yo sabía que ya habíamos ganado el partido, ¿me entiendes? Pero volvamos a lo que tú dices y lo que posteó el presidente. El presidente tiene toda la razón.
primero, psicológicamente no tiene que ganar. Por ejemplo, desde que viene México empiezan a hacerle una gran fiesta, ¿me entendés? México es México. México yo lo he visto perder con los peores partidos, peores equipos, y lo he visto ganar, por ejemplo, en el Mundial, creo que 90 contra Alemania, que si no hubiese sido contra Argentina, perdón, que si no hubiese sido segurazo, que hizo un delantero, que fue de rebote, creo, si no estoy perdido, tú me corregís, México le hubiera metido a Argentina por el trasero. Pero, ¿qué quiere decir eso? Hay que preparar a los jugadores psicológicamente, físicamente. Eh, la comida, eso es, ¿cómo se podría decir eso? Eh, ¿Me entendés? Que lleven todo y más encima técnicamente. Pero nuestro técnico está haciendo todo bien. Pero no hay que echarles hey, son niños, son muchachos, imagínate, están jovencitos. Para mí, te juro, lo mejor que ha tenido El Salvador en todo lo que yo he vivido después de Jorge González y la selección. No vamos a hablar de eso porque ese es un punto aparte. Ahora, lo que viene, el segundo punto o tercer punto, o ya me pasé, es por qué nosotros salvadoreños reaccionamos cuando México gana. Si sabemos que México es mejor que nosotros porque tiene una liga mejor, tiene extranjeros. Lo que dijo este compadre, yo no estoy de acuerdo con lo que él habló, si hubieras caído loca, pero tiene razón. En México juegan algunos jugadores muy buenos de Sudamérica. En El Salvador, ¿quiénes juegan? Imagínate que hay jugadores de Colombia, de Uruguay, que te juro, aquí en la liga donde yo jugaba, ni siquiera nos ponen. ¿Me entiendes? No los ponen. Yep. Hey, exactamente donde yo te estaba queriendo llegar a ese punto, porque fíjate que yo no me salto los puntos, sino que estaba queriendo llegar en por qué. ¿Por qué? Y está bueno. Me alegra que mi precio de eso. ¿Sabes por qué? Porque el precio, como te digo, el precio no está aquí para hacer guerra, el precio está para levantar nuestro y eso. Punto. Pero yo no estoy de acuerdo que vayan a echar al técnico. El técnico es lo mejor que hemos tenido en 30 años, como el presidente. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? ¡Wow! Excelente, papá. Te voy a decir una cosa. Eh, ese es mi punto. Iba a llegar ahí. Ah, es punto de que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿ok? Traemos jugadores de Uruguay que vienen de la cuarta división. Hermano, aquí en Australia, te llevas un australiano de la primera división de Australia, del State League, te voy a decir, habla inglés, le va a gustar, pero vienen y siempre de Sudamérica, porque nosotros el problema es que tenemos que, hay que actuar. ¿Cómo se actúa? Es, no salgamos para Argentina, no salgamos para allá, salgamos para otro país. Por ejemplo, un australiano quiere ir a conocer, por ejemplo, te voy a decir una cosa, hay niños aquí salvadoreños que juegan mejores que los profesionales que traen de Uruguay de cuarta, tercera división, que esos son equipitos de barrio, y yo eso estoy de acuerdo. Hay que actuar. Llegó el momento de meter las manos, llegó el momento, pero yo les pido de corazón y le pido a mi gente, a mis hermanos salvadoreños, que yo este día, pues, mira, cada vez que pierde nuestra selecta, o sea, yo sufro, y aquí en Australia, y tengo 49 años, yo no tendría ni que pasar por esto. Mi hijo llorando que, papi, perdimos. Le digo, no importa, sos joven. Él tiene otro equipo, él va también por Colombia. En Colombia pasa lo mismo, ¿me entiendes? Pero el presidente va a actuar. La única manera que tú vas a actuar es empezar. Imagínate que vienen, por ejemplo, eh, hay un equipito que subió a la primera división del Departamento de la Unión, ¿verdad? ¿Cómo se llama?
El fuerte fue, bueno, eh, eh, bueno, te voy a decir un ejemplo. Yo también ni siquiera la veo, pero veo que por ahí me llega un tuit que el fuerte San Francisco, por ejemplo, subió a la primera división. Vamos a poner un nombre. Vamos a poner un nombre de un club. ¿Qué hacen primero? Vamos a traer un hondureño, vamos a traer un costarricense, y te digo, ¿y cuál es la diferencia entre un hondureño y un costarricense? Nada. Un argentino de cuarta división, nada. Porque los argentinos buenos se van para Europa, de Colombia, de Argentina, de Paraguay, de Brasil. Entonces dejemos de romper las pelotas. Y en vez de ese dinero que gastan en traer esas personas, ¿por qué no la invierten en el club? Y hacen que los niños te vas a un barrio, compadre. Mira, sabe unos buenos jugadores. Se llama Barrio Las Atarrayas en Acajutla. Hay lindos jugadores, niños, que tienen una cancha en medio. Si vos buscas, se llama cancha Tiburones Rojos. Ahí vas y encontrás talento. Pero como están todos sentados, que no, porque, ¿qué? Porque piensan que el extranjero atrae más personas. Olvidémoslo de eso. Y lo mismo le está pasando al fútbol español. Exactamente lo mismo. La única diferencia es que ellos tienen dinero, nosotros no. ¿Por qué? El talento lo estamos trayendo de otros países. Bueno, digo talento, para mí te digo que con todos los jugadores que han existido allá en El Salvador, yo les hago dos quiebres y yo sé, y te lo juro porque, y no te estoy mintiendo porque yo he jugado, y todo lo que yo te he dicho está ahí comprobado en tu Google. Y nombres, te doy nombre y especificación, ¿me entiendes? Siempre, cada información que te doy ha sido comprobada. Entonces, mira, van a Estados Unidos. ¿Y por qué los niños quieren jugar por El Salvador? Por el amor, por los papás, porque nosotros les metemos. Por ejemplo, yo sé si mi hijo va a ser un arquitecto, yo te juro que lo voy a mandar a El Salvador, que voy a construir carreteras, edificios. Y yo sé que mis hermanos en Estados Unidos, los hijos van bien, que vayan allá. Entonces, esto hoy no salió, pero no los culpemos a los muchachos. Fue un día negro, nada más. Fue un día en que vos querés patear la pelota con el pie derecho y te caes y le pegas con la izquierda. Es un día que tu cerebro no estaba preparado, porque lo primero que le meten a nuestros jugadores es que viene México, México. Mira, perdón, la frase no se dice, mira, para mí México es igual que Costa Rica, igual que Honduras, igual que todos los países del mundo. Yo no sé por qué nuestro equipo no se planta en la cancha y dice, pues nosotros somos El Salvador, pero ahí es donde falta la psicología y hacerlos creer que también nosotros somos. Un partido no se juega 7 contra 11, ¿me entiendes? Lo que estoy diciendo. Vamos a la tácticamente. Jamás en la vida vas a jugar un, par un partido 7 contra 11. Son 11. Son 11 mexicanos, son 11 salvadoreños, costarricenses, hondureños, de Estados Unidos. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que están preparados físicamente, mentalmente y que psicológicamente. Y la última es que cuando ya esas opciones no te dan, empiezas a implementar que se llama la fuerza de natural, sobrenatural. Y cuando tú empiezas a poner la fuerza sobrenatural, porque tú no quieres salir vencido, así pierdes el partido, pero terminas haciendo un buen partido. Eh, Gracias por igual voy a seguir escuchando, pues obviamente siempre estoy contigo escuchando, pero espero que mis hermanos no se pongan mal, sino que paremos esto también de tirar cosas al estadio, porque eso los cae una multa, porque los van a sancionar, y qué mal sería que El Salvador tenga que jugar en Estados Unidos. Y otra vez vamos a Estados Unidos. Lo que menos queremos es estar en Estados Unidos, ¿me entendés? Y hay que aceptar cuando una selección es mejor que la otra. Y hay que aceptar cuando una selección tiene más experiencia. Y en este momento yo creo que muchas de las selecciones de Centroamérica y Suramérica y Norteamérica tienen más experiencia porque nuestros muchachos son jovencitos.
yo estoy orgulloso de ello y les mando un saludo cordial y siempre estoy, porque a mí me gusta la juventud. Ah, yo pensé, a lo mejor están escuchando y llorando como yo tomándome una pinche cerveza. Están como yo llorando y echándome una par de cervezas. Así tengo que ir a trabajar mañana, pero sí, hacerme pregunta, yo te contesto. O sea, relatemos el partido, ¿qué pasó? Haceme pregunta, yo te contesto, es más fácil. Fíjate que yo no vi el partido físicamente porque estaba estudiando, como te digo, estoy haciendo un curso para toda esa banda, aparte y todo eso. No, no, ajá. No, no, yo creo que eso, yo creo que eso fue un error porque estaba escuchando exactamente, estaba estudiando y estaba escuchando porque tenía un audífono de la clase por Zoom, ¿sabes lo que es Zoom, verdad? Entonces estaba haciendo mi clase por Zoom porque ahí tengo que hacerlo, practicarlo, tengo que ir a hacer, ¿me entiendes? Con los camiones y todo eso. Pero yo no pienso que México tenía que ver. Sí, eso. Fue México, ¿verdad? El jugador de México me está hablando de eso. O de El Salvador. Expulsaron a un jugador de México, ¿verdad? Mm, ok, ok, sí. ¿Y qué más? O sea, a nosotros también los expulsaron un jugador. Eso ya no lo. Mira, yo creo que escuché, pero como viste que los nombres es diferente cuando, cuando seguís el equipo de Australia y juegan contra otra nación, por los nombres inmediatamente te sabes, y como yo los nombres, pues sí, yo creo que las dos expulsiones no tendrían que ser, yo creo que los árbitros, la única vez que tienen que expulsar a jugadores cuando ya se pasan de la línea, tienen que dejar jugar los equipos, el fútbol es de contacto. Una cosa que no estoy muy de acuerdo, te voy a decir, en los tiros de esquina, ¿por qué se agarran? ¿Por qué agarran la cintura? Entonces, en la época que jugaba, te agarraban la cintura o te abrazaban, pitaban falta primero y repetían el tiro, ¿me entiendes? O sea, lo volvías a hacer. Si lo volvías a hacer, penal. Yo creo que tiene que volver esa regla, porque parecen viejas agarrándose las expertos y por qué no. Fíjate que en el tiempo que yo jugaba, yo era una persona que saltaba muy bien, a pesar de mi estatura, que tengo 1,71 o 1,70 de estatura. Yo saltaba bien contra los yugoslavos, italianos, grecos, australianos, porque aquí en Australia es de todo el mundo. Y uno de mis dones que Dios me dio es que yo me elevaba y me quedaba en el aire. A pesar de que a veces yo le llevaba al hombro. Pero ¿cuál era la diferencia? Que yo creo que hay que dejar que el jugador defienda el balón sin agarrarse. ¿Me entiendes? Si no lo viste y parecen gallinas agarrándose uno, eso no me gusta. Eso la FIFA tiene que cortar eso. Porque entonces no ves un gol así de un jugador como Ronaldo que salta, puta, pero tiene que quitarse como tres manotadas que lo agarran y no. ¿Por qué? No es ir al balón, porque todos van primero al jugador, especialmente en un tiro de esquina, en un centro, en un tiro libre, antes de cruzar la pelota, porque todos van al jugador y no, y sabes que a veces hacen los goles porque todos están poniendo la concentración en a quién ir a agarrar y no están viendo el balón. Simplemente eso lo que faltó en el gol que lo hizo México ahora. Porque si tú, en vez de ir a cuidar, a empujar y todo eso, si tú tienes un buen, eh, ¿cómo se llama esta cosa?
que te da las calles, el GPS. Ok, si vos tienes, te lo voy a poner así en tecnología, tenés un buen GPS en tu cerebro, tú no tienes que ni atacar a nadie y tú sabes dónde caer el balón. Ahora, hay una cosa que nadie nace con eso. Se llama timing. ¿Entendés? El timing es entre cuando la pelota viene y está bajando y tú saltas. Si tú tienes un buen timing, siempre vas a ganar la pelota. Y un día te voy a pasar mi número de una de las personas que jugaba conmigo y yo tenía un buen timing. O sea, siempre todos saltaban a lo loco. ¿Me entiendes? Y yo creo que ahí los quedó el primer gol. Saltaron sin saber. Hay que saber, mira, en el fútbol hay que saber saltar. El arquero que tenemos es espectacular, sabe saltar, pero tampoco puede ser el Superman de todos los partidos, ¿me entiendes? No, no, yo también, o sea, estaba triste escuchando, haciendo mi clase, y te juro, hubo un momento que se me metió, porque yo cuando estoy haciendo las clases por Zoom, apago el micrófono y se me olvidó que después cuando empezó el partido lo tenía y me dice el trainer, o sea, el profesor va. Ajá. ¿Y qué onda? ¿Estás apostando a los caballos? Y digo, oh, le estoy escuchando el partido. Y le expliqué porque él es el fan número uno de Liverpool, de la Premier League. Él es inglés, ¿me entiendes? Brother, volviendo a ese tema, Dime. Tu pregunta yo te contesto y de ahí me paras. ¿Cuáles crees que serían, qué pasaría, cuáles consecuencias habrían si El Salvador, el gobierno interviene en el fútbol salvadoreño? Mira, muy buena pregunta. Yo pienso que está bien. Hay tiempo, hay que intervenir. Porque fíjate que aquí, en nuestro país, el gobierno interfiere dándole ayuda económica, apoyando a los muchachos, físicamente, mentalmente y económicamente. Y por eso yo sé que el presidente lo hace, porque el presidente es muy inteligente, porque él sabe que esta selecta tiene futuro. Yo creo que si mi presi interviene, eso es lo que va a hacer, o sea, le va a dar facilidades, o sea, estoy hablando del que está, del hermano, ¿verdad? Que él es el que está encargado del deporte y toda esa cosa. Ajá. Facilidades. Una de las facilidades que tienen que ser es que, mira, porque estos muchachos, cuando llegan a un estadio, se intimidan o se enfrentan a una nación como Canadá y todo eso. Porque primeramente, lo primero psicológicamente que te viene a la mente es, puta, estos tienen una buena liga. Punto número uno. Estoy hablando de México, Canadá, Estados Unidos. Hey, estos comen bien. O estoy errado lo que estoy diciendo. Sí. Ok. Y empiezan a echarse un rollo, ¿me entiendes? Y todos quieren ir a jugar a Estados Unidos, a Europa y todo eso. Entonces, lo que va a hacer el presidente es que va a intervenir. Yo creo que él va a hacer la intervención. ¿Sabe cómo lo va a hacer? Ajá. Tú no sabes, ¿verdad? Tú no sabes. No sé cómo va a querer intervenir, pero pues nomás sé que el Okay, presidente te lo voy a dijo eso explicar. de que es momento de intervenir. Te Imagino yo que va a tomar control de la liga. Ajá. Imagino yo que va a tomar control de la Liga Salvadoreña de Fútbol. Ey, okay. ¿Y cómo un presidente toma control de la liga para A través del INDES, Instituto ¿cómo? Nacional de Deportes, ellos van a tomar control. Exactamente. Van a ¿Y tener qué que más? emitir una legislación, me imagino yo, la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Donde se exprese ese ¿Y qué deseo más? de intervenir. No, pues, no sé, Ajá. brother, no sé. Ok, mira, todo lo que dijiste es básicamente que mi precio va a ser, al cual, si está escuchando esta transmisión, lo amo de corazón desde Australia, pero lo más importante es que económicamente él le va a dar ¿viste cómo él hace el presupuesto? Mira cómo soy yo, ya lo estaba pensando, desde que me dijiste eso, mira, ya el presidente va 30 años adelante de nosotros, te lo dije, ¿verdad?
Sí, claro, claro. Y yo sabía que iba a hacer eso. Primero, va a sacar a todas las personas que están dirigiendo nuestro fútbol que no valen nada. Es hora de retirarlos como los jueces, como los alcaldes que no valen nada. Y el que se porta bien va a quedar y el que quiera trabajar. ¿Sabe lo que va a hacer? Va a designar un dinero para cada club. Escucha esto y grabarlo, porque si no es así, entonces tengo una visión equivocada en mi precio. Pero un dinero, eso se llama grant aquí en Australia. En Australia le dan un grant a todos, así tengas un hijo inválido o sos un club y todo eso, entonces le dan un grant, ¿me entiendes? O sea, le dan dinero. Y yo sé que primero mi precio va a hacer eso. Va a mandar un presupuesto a la asamblea, obviamente lo van a aprobar y cada club va a tener un presupuesto, pero tienen que presentar pruebas en que lo gastan. Y las pruebas van a ser en gastarlo en talento netamente salvadoreño. Ajá. Esa es la intervención que va a hacer, pienso yo. ¿Qué piensas vos? ¿Estoy equivocado? Sí, no sé. Concuerdo contigo, pero yo pienso de que va a ser una intervención más drástica, brother. Todavía. ¿Cómo qué? No sé, pues como te digo, intervenir directamente en la Liga de El Salvador, pero también va a volar cabezas. Va a volar cabezas. Pues, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Pues me estás diciendo que va a intervenir económicamente, que le va a dar presupuesto a los clubes y eso. No. Primero te dije, no escuchaste, ¿verdad? Primero te dije que van a sacar a todos esos que ya no tienen que estar. Como sacamos a los alcaldes, a los diputados. No escuchaste esa parte, ¿verdad? Oh, no, dale. No, ok, bueno, te la repito. Él va a cortar cabezas, va a sacar a todo y va a poner gente que quiera trabajar para el beneficio del deporte y el pueblo y el país. Después de eso, que él arme, porque él ya armó él tiene un gobierno que nadie lo va a sacar de ahí, jamás en la vida. La única razón que mi precio va a salir de ahí es que él se canse porque también tiene vida, ¿me entiendes? No lo esperemos que esté 40 años. 10 añitos le pedimos nada más, por favor, 10. En esos 10 años va a organizar todo. Ya organizó la asamblea. Digo organizar es que la gente, nosotros votamos. Ahora viene el deporte. Todas las ramas y todo, la construcción y todo eso. O sea, en el deporte va a empezar a cortar cabeza, lo que tú dijiste, pero creo que tú no escuchaste. O sea, va a transformar todo eso. O sea, va a poner gente nueva. No me extrañaría ver ex deportistas que son humildes. ¿Me entiendes? Ex deportistas que saben lo que es. O sea, va a formar una directiva aparte. Pero lo que yo sí sé, que él le va a dar subsidio. ¿Me entiendes? Ajá. Y nosotros que estamos afuera del país, yo quisiera que el presidente haga como para que nosotros ayudemos a nuestra selección, a la natación, al que tiró al arco. ¿Te acuerdas que tiró al arco el salvadoreño? No mames, vergón. El que nada, el tenista, y todos tienen un subsidio para que puedan, porque estos chicos no pueden trabajar, ellos se dedican a entrenar. Entonces nosotros la diáspora lo que tenemos que hacer es, yo creo que ahorita tenemos que comenzar, y eso es otra cosa que después te voy a hablar y lo vamos a resumir, es organizar un fund, ¿me entendés? De toda la gente que estamos afuera y poner dinero, pero ese dinero que vaya a una persona que nosotros confiamos. Así sea $1, $2, $3, para todos los niños y las niñas y los que no son niñas ni niños, porque hay que hablar en plural y lo que quieran hacer, puedan ¿cómo se dice? Desarrollar su futuro, sus talentos deportivamente, ¿verdad? Y sus talentos, así en la música, bailando. No, hombre, El Salvador tiene para todo, pero volvamos al punto. Entonces, cuando yo te expliqué bien, creo que no viste, el presi, después que tome y corte cabezas y tome el mando, bueno, él lo va a tomar porque tampoco es Robocop, ¿me entiendes? O sea, tampoco espera, sino que tiene sus ¿cómo se llama? Del gobierno, sus personas que trabajan al lado de él, ¿cómo se llaman?
Suministros. del suministro del deporte, decir, mira, aquí tenés, ponele 50 millones, pero asegurarte que los repartís efectivamente entre los equipos y te aseguras que ese dinero no vaya para otro lugar más que el Salvador. Sí. Y yo sé que eso es lo que quiero explicar, ¿me entendés? Mira el Y porque los comentario niños, acá. por ejemplo, Mira el comentario acá, disculpa que te interrumpí. Dice Daisy Gómez, dice, saquen a todos los corruptos que hay en el deporte. Y ese árbitro pollo blanco vendido se ve que estaba a favor de los nopaleros mexicanos. No, no. Es que, bueno, espero que no hay ningún mal no, comentario acerca de mi mano, de lo que estamos hablando. Gracias, Daisy, gracias por el comentario. Sí, bueno, no hay que insultar, la verdad que los hermanos mexicanos no tienen la culpa, pues. Sí, ese Es árbitro que yo tuvo creo que, mira, errores, pero pues, no sé. No lo vi que tan pues, vendido, no lo vi, pero como quiera, bueno, el penal no parecía falta, pareció que bueno, el defensa le fue el balón, pero como quiera hubiéramos perdido 1-0, pues. bueno, sabes que yo tenía un coach de Chile, que él tuvo un accidente y perdió a su esposa en un accidente, muy joven, acá en Australia. Y le pegaron, porque vos sabes que aquí manejamos en el lado derecho, ¿no? O sea, el, 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 el timón de tu auto está en el lado derecho, pero tú vas por el lado izquierdo. Correcto, eso es lo que he notado. Ok, ok. Él, en un accidente, obviamente le pegó por el lado donde era el lado aquí le decimos del pasajero, ¿no? Uh-huh. Al lado izquierdo. Uh-huh. Y mató a la esposa y le alcanzó a agarrar su mano y la perdió. Uh-huh. Uno de los mejores coach que he tenido. Te juro que si yo le digo a Barraza, vaya a El Salvador, ese señor sabe fútbol y es muy simple y era muy humilde. Uh-huh. Mi punto es que él siempre me enseñó y me dijo, Oscarito, los salvadoreños tienen el mejor fútbol de toda Latinoamérica. ¿Sabe cuál es el problema? Me decía él a mí, somos muy indisciplinados. Uh-huh. Yo le dije, ok, Barraza. A la misma vez, él siempre me decía a mí, Oscarito, porque así me decía Oscarito, Uh-huh. usted nunca mira a su rival, ni más grande ni más chico. Ellos tienen 11, es lo mismo, ellos tienen 11 y nosotros 11. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es la habilidad, la técnica, son factores muy importantes en el fútbol. Pero el amor por ganar, eso puede convertirse en miedo, distracción, temor y hasta a veces perder el control. Me decía, nunca pierda eso y usted siempre va a ser un buen jugador. Yo creo que el presidente va a hacer lo mejor para nosotros. Creo que él, igual que vos y yo, estamos pues, no digamos decepcionados, estamos orgullosos de nuestra selección. Si hemos perdido, son unos muchachos, ¿me entendés? Son muchachos jóvenes. Antes jugaban unos viejos y hacían todo lo que querían y nosotros pues decíamos, no, que esto sí. Entonces, tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que pensar que primero cambiando nuestra actitud significa respeto. Respeto al oponente. Dice que no estuvo bien El Salvador está las cambiando. bolsas, ¿no? Eso no te gustó que tiraran bolsas Exactamente. ahí Hay que tener respeto al oponente. Así tiren mierda en WhatsApp. No, respeto al oponente. Y cuando un equipo gana bien, como ganó México, hay que despedirlo aplaudiendo. Así te duele el alma. Pero aquí viene el dicho, compadre, que siempre me enseñó este señor que te digo que es el mejor entrenador que he tenido. Ni siquiera Brizuela, ni siquiera Mariani. Me decía, Oscar, ¿sabe qué? Y disculpa, voy a decir una vulgaridad. ¿Puedo o no? Dale, brother.
pero no, ok, me decía, comiendo mierda, pero erute pollo. ¿Le entendiste? Como quien dice, aunque esté atravesando lo peor en su vida, pero tenga clase, guarde la compostura. Exacto. Es lo que teníamos que haber hecho ahora en Yucatán, es aplaudir a nuestros hermanos latinos de México porque ganaron. Así, adentro, pues, te revuelve el corazón y todo eso, pero esa es la manera de sacar un país adelante. Y por eso vos crees que el presidente se la queda calladito todo el tiempo. Porque él, te lo juro, lo comentan, le hablan, dice, él le meten mierda, pero cada vez que habla, ¿qué habla? Decime la respuesta. Le comenta mierda y cada vez que habla, ¿qué habla? Bueno, brother, sí habla con compostura, otras veces sí se los acaba a los tipos, ¿eh? Con comentarios sutiles, irónicos, a veces sí se los acaba con memes. Pero sí, cuando habla ante las Naciones Unidas, pues habla de manera centrada, con templanza. No, Con incluso educación. a los que le tiran mierda, él le responde calidad. Ponerle, le tiran mierda y él les manda un bistec bien hecho, bien ordenado, con papitas, salada y todo, pero se lo manda en su estilo. Eso es lo que mi coach de equipo me enseñó. Oscarito, mire, cuando usted juega al fútbol, le van a apoyar el trasero. Le van a decir que usted es un salvadoreño que no vale nada. Y eso yo lo pasé aquí. Usted le va a decir que usted no significa nada, que usted es un enano, porque yo, mira, antes que yo jugaba contra Yugoslavia, no hombre, la defensa de Yugoslavia yo le llegaba por ahí arribita de los ombligos. Podemos decir las tetas del hombre, ¿va? Ajá. Más abajito del hombro. O sea, prácticamente le olía mal porque eso no se baña. Pero, ¿sabes cuál era mi gratitud y mi felicidad? Que nunca perdí mi compostura. Aparte que también me peleaba y no te lo voy a negar. Si tenía que reventarme la jeta, pues como buen salvadoreño me la reventaba. Cuando te daban, respondías. Pero, exactamente, pero yo es que el jugador es otra hecho, cosa. o sea, El jugador es otra cosa porque está en el terreno de juego, pues, o sea, su cuerpo caliente y todo. es que hay que saberla hacer. Mira, en el fútbol, ¿cómo te puedo decir? Por ejemplo, ¿por qué te haces expulsar por estupideces? Si hay muchas maneras de, por ejemplo, cubrir la pelota. Disculpa que te estoy hablando como el otro que decía, mataron. No, de eso no es matar. Cubrir la pelota. A mí también me quebraron. Yo estoy quebrado de mi tibia y estoy quebrado del pie izquierdo, los 5 dedos. Wow. Tengo tornillos. Sí. Mira, yo tengo para contarte historias pero de fútbol, no de matar a nadie, ni de guerra, en todo eso. Simple. ¿Sabes lo que yo hacía? Y te voy a contar una historia. ¿Puedo contarte una historia que me pasó con un yugoslavo? Dale. Que va. Fíjate que estamos jugando contra el Gladysville United. Si vos lo googleas en Australia, se llama Gladysville. Y con doble L y E al final. Gladysville United. Fuimos a jugar y ese man, todo el partido, me metí el dedo en el que te conté. Me violó todo el partido, hermano. No, sí. Yo ahorita voy a reír. No, hombre, no pongas mi nombre porque me violó todo el partido. ¿Vas a creer que voy a decir tu nombre, Oscar? No, hombre, jamás lo haría. Sigue contando. Ya lo dijiste, cabrón. me violó todo el partido. Dale. Me violó todo el partido. Y yo salí al medio tiempo y le digo a Barraza, te estoy hablando del Barraza, ¿no? Del que tenía una mano de palo, que cuando se emocionaba se le caía la mano y tenía un reloj así que tenía que recogérsela yo. No fregues. No, en serio, no, esto no es mentira, pero el mejor coach, te conté que él perdió la mano en el accidente, entonces
no hay que reírnos porque perdió la esposa. Okay, y le digo, okay. me dice, y me dice, Osquita, porque así son los chilenos, ¿no? Nunca me decían Oscar o los argentinos me decían Oscar y los uruguayos Oscarito. O sea, yo tenía todo, ¿no? Jugaba con todo. Sí, Le dale. digo, ¿Qué pasó de ese me partido? dice, bueno, me dice, ¿qué Después de está la pasando? violación, va, ya pasémonos de lo de la violación. No, esto fue el medio tiempo, va. Y te digo, Barraza, es que me mete el dedo en el culo. Y es que sí, porque nosotros estábamos a punto de ganar el campeonato, ¿va? Ajá. Y el equipo que yo jugaba se llamaba Colo Colo de Sydney. Y si vos lo googleas, existe todavía. Sí. Yo era el delantero central. Si lo googleas ahorita, te sale Colo Colo, Sydney, Australia. Ok. E incluso me querían llevar a Chile para ir a probarlo en esa época. Pero bueno, volvamos a la violación. Ajá. Hermano, cada vez que llegaba, me metía el dedo. No, hombre, si solo me faltó darme vuelta y darle un beso. ¿Me entendés? Ya me había violado prácticamente. Y yo le digo, Barraza, Tapen los oídos a los niños, señores, los que están aquí en el chat. Qué barbaridad. Le digo, Barraza, ¿sabes lo que voy a hacer? Gracias. Voy a hacer un gol. Y me dice, el gol está bien, pero ¿qué más va a hacer? Usted va a ver. Así que vino un centro, ¿no? Y el tipo por eso te digo, hay maneras en el fútbol de hacer callar a las personas. Desafortunadamente, la selección me tiene que contratar para todos los, ¿cómo se llama? Las cosas personales que tú haces. Entonces, en el camino, que iba a ser el centro, me fui fuera del área, ponerle pues si estás viendo la cancha en tu área es del lado derecho, yo me fui al final del área izquierdo. Okay. Y él me siguió. Y mientras estábamos, él me estaba metiendo el dedo. Obviamente no me lo metía porque tenía mis calzones y tenía mi short, ¿no? Ajá. Pero él estaba muy feliz y se reía y Él lo que quería hacer es que me expulsara, porque él sabía, expulsando a le ganamos. O sea, fue una actitud muy estúpida de estos grecos, ¿no? Porque son todos grecos y yugoslavos. Ajá. Bueno, y yo lo dejé, va. Bueno, me empezó a meter el dedo. Obviamente yo pues trataba de ir con el dedo en el trasero. Yo no sé si era marica, no sé, pero llegó un momento que pateó el centro Jamie Olivares, se llama Jimmy Olivares, recuerdo, un jugador chileno, nacido aquí en Australia, buenísimo. Ajá. ¿Y sabes lo que hice? Como yo sé medir la pelota en lo que viene, tuve por lo menos 3 milésimas de segundo para actuar. Le pedí un codazo en la cara, ¿ok? Le partí la nariz le quedó así, pero yo no me di cuenta, sino que yo cabeceé, ¡pum! Gol, 1-0, y veo al tipo allá. ¿Sabes lo que no me gustó? Que todos me empezaron a juzgar que por qué le había pegado, que por qué lo había agredido, y se vinieron todos en contra de mí. ¿Me está escuchando? Sí, te escucho. Que estoy muy atento a lo que está. Es que mi mente está en la escena, brother. Un poco traumado sí estoy, pero Pero yo también me sentí mal porque tuvieron que llamar a la ambulancia porque su nariz estaba partida en dos. Y yo prácticamente, chica, después de eso, porque yo no sé agredir a una persona, yo ni siquiera le pego una palmada en el culo al amigo, te lo juro por mi madre. Mañana va a tener mi hijo y te voy a llamar y vamos a hacer así lo sé para la gente, no importa, una videollamada para que veas a mi hijito lindo. Dale. Que es mitad colombiano. Okay. Y yo lo veo al tipo y vi la nariz, pues, prácticamente una L, hermano. Fue Lule. Y y yo fui a pedirle perdón. Y sabes que el tipo pues era muy grande y pues me dijo, pero eso es
ser un deportista. ¿Me entendés? Yo le dije, puta, pensé que te iba a pegar un codazo, le digo yo, por ahí en el pecho o algo, ¿me entendés? Para Ajá. que me dejara cabecear y le digo, "I'm sorry, lo siento mucho". Y me dijo, ¿sabes qué? Yo me porté como un estúpido. Te metí el dedo en todo el partido y esto es lo que menos que... Y se lo llevaron al hospital. Y la gente aplaudiendo y aplaudiendo a nosotros, porque yo más que todo, porque estaba poco, yo me sentí como, puta, herido una persona. ¿Me entiendes? Porque yo no soy de herir. Me gusta jugar fútbol fuerte, pero no herir. Brother, Así me han dicen, quebrado la tibia, ajá, dicen aquí perdón. algunos que están en el chat, dicen de que probablemente tú estés contando todas esas historias y la realidad de lo que pasó porque ya tienes alguna cervecita ya contigo, dicen. Pues exactamente, a veces tú no puedes contar esta historia, o sea, porque son graves. Yo no induzco a la agresión y, y jamás, pues ponerle que tú sos el primero que te he contado muchas cosas. Así que, Pero no te perdón preocupes, hermanos, brother, que yo pero es la guardo el verdad. secreto aquí, está bien guardado conmigo nada más. No, pues el secreto ya ahorita me van a criticar. Nadie más va a Ellos no saber quieren decir esto. que siga chupando y que cuente más. No, de esas tengo miles, hermano, aquí en Australia. ¿Me Ok. entendés? O sea, sí, pero pregúntame otra cosa, o sea, si no hay nada de que quiera hablar, Sí, pues yo yo te creo que puedo vamos a contar. ir terminando ya la transmisión, brother. Ya tenemos una hora. Voy a terminar esta transmisión y vamos a iniciar otra acerca del tema candente de esos días, de, bueno, de ayer, de Honduras con El Ok, Salvador y sí. la pelea por la isla Conejo. Ahorita vamos a venir con un en vivo y vamos a contar un poco de historia. Vamos a tener Ujú. a Juan Golcher contándonos la historia de cómo fue que Honduras se apoderó de Isla Chingón, Conejo, que pues le pertenece a El chingón. Salvador. Así que, Sí. brother, gracias por estar con nosotros en toda esta transmisión, brother. Te Ey, agradezco. y una disculpa a mis hermanos, pero no, sí, pues a veces no hay que, a veces hay secretos que te pueden perjudicar tu personalidad, ¿verdad? No, pero yo... Y son cosas reales, man, que te pasan en la vida. No, Y no, te lo fíjate que juro que en un partido oficial El Salvador contra Canadá, yo vi como un jugador del Salvador hizo eso mismo con un jugador de Canadá. Un balón mm, parado, pues llega el jugador salvadoreño y le mete el dedo ahí, ¿verdad? En el trasero al jugador de Canadá. Entonces el jugador de no, Canadá pero se molesta y le da un codazo en la cara. Y sí, eso terminó imagínate, en roja para el de Canadá, en tarjeta roja para el de Canadá. El árbitro jamás se dio cuenta. Es exactamente. lo que quería hacer el otro jugador, ¿no? Provocarte para que tú lo agredieras y te sacaran tarjeta roja. Es lo que trataba Pero de yo hacer. me la aguanté, pero eso, lo que sea, mi punto es esto, viejito, antes que te vaya, porque igual voy a estar pendiente de transmisiones por ahí, pues no creo que va a llamar o sigamos, pues vamos a hablar de otra cosa. Lo importante es que es una clase de paciencia, ¿me entiendes? Es una clase de Te, que cuando tú sos un jugador, te es que, tuviste mira, que te van a sacar, sacrificar mira, por el bien de ¿sabes? tu equipo, brother. Eh, mira, dame ¿puedo 2 minutos? Antes Dale, brother, te voy a dale, decir. dale, dale. Ok, para que la gente sepa, una de las cosas que más me sacaban aquí era mi madre. Ujú. Por ejemplo, los uruguayos, los argentinos, me decían, y los chilenos me decían, bueno, pues bueno, yo cuando jugaba contra ellos, jugando con Salvador, pero después que jugaba en el Colo Colo de Sydney, ya no, me decían los uruguayos, la concha de tu hermana, ¿sabes qué? Me a tu mamá y Ujú. a tu hermano. Y yo decía, sí, sí, pues, y le digo, ¿te gustó? Sí, entonces voy a ser tío, tranquilo. Esa era una de las cosas. Nunca se esperaba Pero esa una de las respuesta, primeras, ¿no? no, es que yo me la guardaba. ¿Sabes cómo yo le respondía? Ujú. Haciendo goles. Ya. Esa es la diferencia. Eh, No, tú no puedes responder una agresión con otra agresión. sí. Va, y la otra era, primero, salvadoreño de mierda, la concha de tu, no sirven para nada, no es, ¿me entiendes? Ujú. Y yo me quedo callado, pero yo me reía cuando me decían, hey, mira, vamos a tener un campeonato, y le digo, ¿de dónde sos vos? De Perú.
Ey, pero que no que los salvadoreños son, ey, Oscarito, no, pero vos sabés que ese fútbol, pues, necesitamos a ti, ok, no, argentino, ey, Oscarito, castellanos, ¿qué onda? Eh, Jugamos el campeonato que viene de Uruguay, te invitamos, pero que no es que yo soy la concha de tu, no, ¿me entendés? Ahí yo me da el gusto de escoger. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que la selección le faltó. Hay que tener presencia, hay que tener estamina, sentimiento, físicamente y mentalmente, y hay que saber responder. Y cuando tú te paras, a pesar que yo jugué amateur, que desafortunadamente no jugué profesional, hay que saberse parar en la cancha. Cuando tú te paras en la cancha, hermano, no tienes hermanos, ni mamá, ni papá, ni tíos, ni sobrinos, ni nada. Tu único objetivo es ir y hacer tu obligación como jugador. Y yo creo que a nuestros hermanos es que es en la cancha donde se responde, ¿no? Con deporte, con determinación ahí. Y así, futbolísticamente tiene así que ser canten el himno de El Salvador, así canten el himno de México, así canten el himno de Estados Unidos. Es que en la cancha es tu área de trabajo. Y la área de trabajo, y disculpa, porque yo cuando me prendo en el fútbol, vos sabés, y ni siquiera los comentadores del Salvador me dan lástima, porque no saben ni siquiera compartir. Te voy a tomar 2 minutos más. En la cancha se divide en 2 áreas de trabajo. Simplemente. Uno es defensivo, el otro es ofensivo, ¿sí o no? Bueno, también no y sé, hay que no trabajar. Bueno, sí, tienes razón. El trabajo de los equipos. Va. Defender y atacar. Entonces, no, la cancha se divide. ¿Viste la redonda y el punto donde parate? Ajá. Significa de que tu área, donde tú estás, porque de ahí cambiamos de área, ¿no? Cambiamos correcto, de lado. O sea, tu área de guerra es de donde tú estás, o sea, la mitad de tu cancha es donde vas a defender y la otra mitad donde vas a atacar con todo. Exactamente, mi hermano. Y ahí te dejo. O sea, mira, si vamos a hablar del fútbol, yo soy una persona, perdón que les conté esa historia, pues tengo mucho para contarles. No, brother, no te disculpes, al contrario, nosotros estamos agradecidos con vos de ver cómo has tenido la confianza de contarnos algo tan tuyo, pues, tan privado, tan íntimo, ¿sí me entendés? No, hombre, si a mí hasta la policía me ha echado los lados, pero esto va a ser para la próxima ocasión. Y mira que el que era policía me vino a decir que se jugaba para ellos, para un equipo de la State League. Es que yo he pasado historias que te digo, Oscar, hago libros, por ejemplo a mí. Oscar, sí, es extraño cómo esta transmisión en vivo fue como un programa de historias y casos de la vida real. ¿Sí me entiendes? Pero pues, bueno, la mayoría lo disfrutó, mira, está ahí con todo, ahí bien contento de escuchar tu historia. Es que lo que pasa es que todo el mundo tenemos miedo de contar las historias. Y la última que te voy a contar rapidito. Estaba jugando contra Yugoslavia, aquí en Australia, 2 minutos. Y vino un cruce, ¿ok? Estamos jugando contra el equipo de Yugoslavia, de Macedonia, para hacerte más explicación. Porque aquí ellos tienen un peso muy... Y el tipo empezó a decirme, si me agredes soy policía, mañana voy a ir detrás de tu familia y mañana te voy a meter a la cárcel. Así, era un ritual. Y yo me agarré a tu mamá, yo me agarré a tu hermana, yo me agarré a tu tía, bueno, otra vez voy. A mí, ¿sabes cuánto? Si yo empiezo a contar todos los sobrinos que tengo, puta, son como 1000. Bueno, para todos tus hermanos otra también. Vez. Ese tipo era muy grande. Entonces, otra vez, yo era muy bueno. Mira, un día voy a poner en la línea una persona que me conoció a mí jugando al fútbol y es de Honduras. Yo salté, hermano, íbamos 0-0 y le hice el gol de cabeza, pero en la misma vez, ¿sabes dónde le metí el codo? En la 100, porque yo era muy bueno o sea, yo saltaba y me cubrí, pero cada vez que cubría y un tipo era hostigue, en la 100, y cayó, y se levanta y me dice, te voy a meter preso, yo soy policía, y se durmió y lo sacaron dormido
Lo Y yo le iba a noqueaste despertar y le entonces, decía, pues. Lo noqueaste. sí, men, no, yo era loco para jugar. Y le decía, hey, ¿y dónde está la policía? Y me decía, la lengua le decía así, me hacía así. No, fregué. No, en serio, y te lo juro por mi madrecita que es verdad. Wow. Y después te voy a contar otra historia. Ahora pues me despido. Gracias a todos. Disculpen que conté estupideces, pero son cosas que la tengo en mi corazón y jamás le he contado. Ojalá pudiera escribir un libro. Y felicitaciones a ti. Ya vamos a escuchar. Ya no me voy a meter en la próxima transmisión. Sí, Vamos a brother, escuchar ahorita vamos a comenzar lo la que siguiente tú- transmisión acerca de esta situación que está pasando entre Honduras y El Salvador. Aquí están los resultados de la encuesta, la cerré ya para que ustedes puedan verla. ¿Quieres que el Ok. gobierno intervenga en el fútbol salvadoreño? 90% quiere que intervenga, Hey, el 9% quiere que no intervenga. hermano, una pregunta. ¿La pasaron bien los que estaban escuchando las estupideces que me pasaron? Vaya, respondan ahí los que están en el chat si les gustó la historia de nuestro amigo, de ese caso de abuso que recibió ahí en el terreno de juego por un yugoslavo. Ese momento traumático para él, pero que lo soportó se sacrificó por el bienestar de su equipo ahí, nuestro amigo. Yo creo que están Chévere. asintiendo de que sí le gustó. Ahí están diciendo amor y paz, contentos, sonriendo y están levantando la mano y riéndose. Creo que significa que sí, Yeah. brother. Bueno, brother, ahí Ok, un estamos. Muchas abrazo para gracias, brother, todos. por compartir. Que Dios te bendiga. Bueno, brother, cuídate. Dios Hasta te la bendiga. próxima. Ok, Chao. bye. Bueno, amigos, llegamos al final de esa transmisión con estas historias que nunca nos imaginábamos escuchar acá en este canal Siempre en Movimiento. Pero ahora sí las hemos escuchado. Así que vamos a cerrar ya. Saludos y venimos en unos minutitos, ¿eh? Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende. La religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas. Ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas, En tus talleres vibran los motores. chisporrotean los yunques, surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare, Que abre nuestras almas al resplandor del cielo Grave en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Textechan, Juan, Nusehuawi, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Paniguelis. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno. Comenzamos una nueva transmisión en un minuto. Recuerden, aquí los esperamos. La tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende. La religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas. Ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas, En tus talleres vibran los motores. chisporrotean los yunques, surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa